Bueno, es un día muy especial para todos nosotros en Argentina y este programa que sin querer, porque la verdad que fue sin querer, se fue transformando en un lugar de recuerdo y de homenaje para los héroes de nuestras Islas Malvinas. Armamos el programa de tal manera, siempre es injusto, es aleatorio a quien uno puede invitar. Armamos el programa como se puede, o sea, porque son tantos los héroes y si Dios quiere y la salud me acompaña, serán muchos los años que voy a hacer programas de este estilo. Primero quería empezar a charlar con él, con Nicolás Casanseu, que a mi criterio, en nuestra vida malvinera, por lo menos en mí, ha producido una ruptura. Hay un antes y un después para mí entender la causa, la gesta Malvinas, después de haber conocido a Nicolás. Este es el libro de Nicolás, me lo regaló autografiado hace el año pasado, me parece, o el anteaño pasado, y este libro va a ser un poco la recorrida de la charla con Nicolás. Pero están sentados allí tres de las historias, ¿podemos tomarlos a los muchachos? Tres de las historias de tres héroes que en un ratito vamos a repasar. Allí está sentado Roberto Baruso. Roberto Baruso es una especie de, podríamos decir, figurita difícil, porque Roberto vive en el interior, porque lo invitamos especialmente, ya hacía un par de años que podría haber estado. Es una historia de tremenda heroicidad, salvó a un compañero, y hasta el final del momento intentó luchar. Calculen que peló el cuchillo para enfrentarse a los ingleses a cuchillazos y los ingleses le dijeron: hasta acá llegamos, pará, no te hagas matar. La historia de Baruso, que además tiene la condecoración más importante, el heroico valor en combate. Además tenemos a José Martiniano Duarte, que están allí los muchachos. Duarte era teniente primero y terminó con la vida en combate de John Hamilton. John Hamilton era capitán del SAS. Y se encontró con la viuda de Hamilton en Inglaterra. Muchacho, manejo yo acá, tranqui. Se encontró con la viuda de Hamilton en Inglaterra. Y además tenemos a Owen Crippa, compañero, amigo que vive en Sunchales. Owen Crippa es otra de las grandes hazañas de las islas. Piloto naval, con un avión de entrenamiento, atacó a la flota inglesa. Para darles una idea, se escapó entre los barcos ingleses zigzagueando para que el mismo fuego inglés no le pudieran tirar, para que no se pegaran entre ellos los barcos ingleses. La verdad, tres historias increíbles en esta noche que yo les pido, por favor, que se queden con nosotros charlando y viendo el programa. ¿Cómo andas, Nico? Bien, un gusto estar acá. Por favor. Y te transmito el agradecimiento de centenares de personas que me han escrito exigiendo que te agradezca el espacio que le das a Malvinas. Pero al contrario, sabés que sos bienvenido y entregamos la bandera al Museo de Oliva, en Córdoba. Vos me habías pedido especialmente que no fuera ninguna cuestión, no fuera político ni el lugar lo eligiéramos especialmente. Tardé mucho tiempo en elegirlo y lo entregué la bandera así. Espero que sea de tu agrado y la iremos cambiando año a año. Los muchachos de Oliva lo sabrán. El año que viene la iremos recorriendo por toda Argentina. Me parece muy bien. En este libro, Nico, vos comenzás diciendo que es imposible explicarle la guerra a alguien que no estuvo en guerra. Dice: a quien no ha estado en combate es imposible explicarle la guerra, como no se le puede transmitir a un ciego la sensación del color celeste, o hacerle entender a un hombre lo que significa llevar en el vientre un hijo. A la guerra no se la puede comprender, solo se la puede sobrevivir. Vos estuviste allí y empezamos por esto. ¿Qué es una guerra? La guerra es una situación límite. La guerra es una cosa monstruosa, la guerra es barbarie, y la única guerra realmente justificable es la guerra en defensa propia, y esa fue la guerra de Malvinas, porque era nuestro territorio, porque los ingleses provocaron la guerra, y entonces era justo que nosotros nos defendiéramos. Y en esa guerra, que siempre es una barbarie, en la de Malvinas se dio que hubo códigos de honor propios del siglo XVII, XVIII, eso ha sido dicho en un congreso de historia. ¿Entre los soldados? Entre los combatientes, tanto en los argentinos como los ingleses, con las excepciones del caso, siempre hay excepciones, pero hubo una caballerosidad que inclusive sigue hasta después de la guerra. Vos ahí te vas a encontrar dentro de un rato con Owen Crippa,
que se junta en Buenos Aires con el piloto de helicóptero a quien estuvo a punto de abatir y le perdonó la vida. Y los ingleses, por ejemplo, cuando Baruso quiere pelearlos a cuchillo, le pegan un golpecito en la mano con el fusil y dicen, ya, como vos recién lo contaste, pará. No solo le evitan que muera, porque estaba rodeado de ingleses que le iban a disparar, sino que este inglés que frena a Baruso con el cuchillo en la mano lo abraza. Baruso estaba ensangrentado, lo abraza. Esos códigos de honor hacen diferente a la guerra de Malvinas de todas las guerras que nosotros podemos ver en la actualidad. Yo tengo un hijo de 23 años que vive en Buenos Aires ahora y en unos días se irá a vivir creo que a Brasil, y a veces lo veo y digo, muchas veces siento que entiende poco de la vida, como uno siente que cree que la entiende toda cuando pasa yo estoy lejos de los 50, pero viste, tenés más años que tu pibe y ni me lo imagino en una guerra, con 23. A la guerra fueron chicos más jóvenes que 23, fueron pibes de 19, 20 e incluso algunos de 18. Contame cómo fue llegar a Malvinas, cómo fue, empecemos por el principio, porque en el primer capítulo que yo subrayo aquí, hablo de el primer héroe, capítulo 3, el primer héroe de Malvinas. Contame cómo fue, vos estabas allí, esa bandera que tiene Oliva, vos la viste bajar, vos viste sacar esa bandera flameaba en Malvinas, ¿cómo fue? No la vi bajar, pero sí flameaba en el cuartel inglés de Moody Brook. ¿Quiénes vivían en Malvinas? ¿Había un destacamento había y había un destacamento soldados de ingleses? 40 soldados ingleses que eran siendo relevados cada tanto, y daba la casualidad que justo en esa fecha habían llegado el relevo, o sea que la guarnición era del doble. Y esa guarnición se alojaba en Moody Brook, el cuartel militar de la isla, que fue tomado sin combate, porque el combate fue en la casa del gobernador, por el teniente coronel Seyneldin. Y cuando yo aterrizo el 3 de abril... Perdóname, ¿Seyneldin qué toma? Toma Moody Brook, pero ahí no hubo combate. ¿Quiénes son los que llegan primero a Malvinas? Los que llegan primero son los comandos anfibios y los buzos tácticos, al mando del capitán Giacchino, un comando. Hubo una duda, ¿mandarlo a Giacchino o mandar a Seyneldin a tomar la casa del gobernador? Y a último momento, en vez de mandar a Seyneldin, el almirante Busser manda a Giacchino. ¿Qué es un comando? Un comando es un hombre entrenado especialmente en artes militares a una perfección que se dice puede equivaler su accionar al de 100 soldados rasos. O sea, es un especialista en combate. Un cuerpo de élite. Un cuerpo absolutamente de élite. Bien, llegamos a Malvinas, llegan a Malvinas nuestros soldados, se toma el cuartel y el combate ¿dónde se da? En la casa del gobernador. En la casa del gobernador, donde se habían concentrado las tropas inglesas. A Giacchino le habían dado una orden imposible de cumplir, probablemente sin parangón en la historia, porque tenía que tomar esa ciudadela sin derramar una gota de sangre y sin siquiera dañar, le dijeron, la mampostería. A mí me contaba el cabo Urbina, que trata de auxiliar a Giacchino herido y cae el mismo herido, que ellos estaban obligados a tirar hacia arriba cuando los ingleses le tiraban al cuerpo. ¿Pero cómo tirar hacia arriba? Para no herir a ningún inglés, tiraban hacia arriba, hacia la punta del edificio. ¿Pero quién había dado la orden? La orden era de la Junta Militar. No había que dañar a nadie ni a nada. Una cosa hasta absurda, si te parece. Pero Giacchino cumplió eso al pie de la letra con el precio de su propia sangre, porque cuando él entra sin tirarle a los ingleses, pateando la puerta, recibe una ráfaga de ametralladora. Lo matan con una ráfaga de ametralladora. Lo hieren y le ofrecen ayuda médica, está en un patio interior de la casa del gobernador, le ofrecen ayuda médica para salvar la vida, y en vez de aceptar esa ayuda, que le hubiera salvado la vida porque se estaba desangrando, saca una granada y amenaza con hacerle estallar si los ingleses no se rinden. Vos me jodés. Así fue Giacchino, así muere desangrado, porque si en ese momento se hubiera rendido, le cortaban esa pérdida de sangre y probablemente sobreviviría. Giacchino recibe una ráfaga de ametralladores y en el patio interno, en vez de entregarse a que lo atiendan médicamente, saca una granada. Amenaza a los ingleses con la granada. Detrás de Giacchino entra el teniente Diego García Quiroga, y también es herido. Entonces piden ayuda y viene el cabo Urbina, que en este momento está mirando el programa, estoy absolutamente seguro, un joven cabo, enfermero y comando, y se lanza a ayudar a sus oficiales heridos, y también es cegado por una ráfaga de ametralladora. Y él cuenta, inclusive, de que tenía absolutamente todas las tripas afuera, y los gansos del gobernador se le echan encima. Me contaba Urbina, me querían churrasquear los gansos, una escena tragicómica de alguna manera. Esos gansos
Él también cuenta que le habían salvado la vida porque se habían lanzado sobre él antes de que él cayera herido y él tiene que agacharse al lidiar con ellos y quizás la ráfaga le pega más abajo en vez de pegarle en la cabeza. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuántas bajas tenemos en la casa del gobernador cuando llegamos a Malvinas? El único que muere es Giaquino y quedan heridos García Quiroga y Urbina. García Quiroga no muere porque tenía una cortapluma de esas suizas Victorinox y uno de los impactos le pega en la cortapluma. Esa cortapluma está en el Museo de la Armada al día de hoy. Si no hubiera muerto también García Quiroga. Le pega una bala en la cortapluma. Le pega en la cortapluma. ¿Cuántos ingleses matamos ahí? Ninguno. Ni siquiera los arañamos. Nada hicimos. Ahora, los ingleses también mostraron nobleza porque el jefe de los ingleses, el mayor Garanut, se ofrece a ayudar a Giaquino, que se estaba desangrando. Y lo llevan al hospital y ahí muere. La bandera que cargamos, ¿qué pasa con esa bandera, con la bandera inglesa? Bueno, hubo varias banderas inglesas. Mucha gente se pone a discutir al ver el programa donde yo te entregué la bandera, de que si fue esta bandera, hubo por supuesto varias banderas. Hubo una en la casa del gobernador. La que yo te entregué estaba en Moody Brook. Yo no me dejan entrar el 2 de abril a Malvinas. Recién el 3 de abril llego con un grupo de periodistas y el 4 no entraba nadie hasta que el loco Mendoza consigue un permiso para entrar. Vos te acordarás de Daniel Mendoza. Sí. Yo estaba llorando porque no me dejaban entrar a mí. Y el loco hizo una cosa, era una primicia mundial que no te la hace nadie. Bajó a su ayudante, me subió a mí al avión y compartimos el camarógrafo el día 4 de abril. Entre otras cosas entrevistamos a Zeneldin y Zeneldin nos regaló una bandera a cada uno, de las que estaban en Moody Brook. En Moody Brook, te entiendo. Sigo preguntándote de esta... Después vamos a charlar con los héroes. Acá aparece en el capítulo 5, que nunca te lo he preguntado, la ayuda rusa, la ayuda de los rusos. La única vez que conversé con el brigadier Lamidoso, en el 2009, el ex comandante de la Fuerza Aérea me aseveró que se aceptó información satelital de Moscú en una sola oportunidad, al lanzar el ataque al portaaviones Invencible. ¿Quisieron ayudarnos los rusos, los soviéticos, y nosotros no aceptamos esa ayuda? Claro, porque hubiera salido muy cara esa ayuda. Dicho en forma burda, las Malvinas hubieran sido argentinas y la Argentina hubiera sido soviética. Los soviéticos no iban a ayudar por nada. Explícame eso. Pará. Si hubiésemos aceptado la ayuda soviética, es muy factible que hubiéramos repelido a los ingleses. Si ellos se hubieran jugado, probablemente sí. Si hubieran entrado los rusos a nuestro lado. Pero el precio hubiera sido demasiado grande. Gigante. Porque una de las cosas que exigían a cambio es que nuestros oficiales fueran a formarse a la Unión Soviética. ¿Te cuento una anécdota con los rusos? Por favor. Vos sabés que cuando vuelven los prisioneros, me cuentan que los comandos ingleses, el SAS que vos mencionaste, me estaban buscando a mí. Y yo me estuve devanando los sesos para qué me querían los comandos ingleses, hasta que me entero qué es lo que había pasado. En la flota escuchaban todas nuestras conversaciones, absolutamente todas. Y yo, como hablábamos de un lugar que no era privado, de mucha gente, yo hablaba con mis familiares en ruso, que es mi idioma materno. Entonces parece que los ingleses se asombraron de escuchar a alguien en ruso desde Malvinas, sin acento, yo hablo ruso sin acento, como si fuera un habitante de la Unión Soviética, en un momento que se hablaba de la posible ayuda soviética, hablando con mis familiares, y habrán pensado que cuando yo decía cómo están los chicos en el colegio, significaba cuándo vienen los Mirage de Malvinas. O sea que ellos pensaron que yo era el hombre de Moscú en Malvinas. Y si yo no me hubiera ido en el último vuelo del Hércules bajo fuego, y el SAS me hubiera agarrado, la cantidad de pateaduras que me hubieran dado hasta convencerse de que yo no era el hombre de Moscú en Malvinas, te podés imaginar. No, claro, te hubieran dicho que eras un agente de la KGB infiltrado ahí. ¿Qué hacía ahí un tipo hablando en ruso? Quiero preguntarte de la vida en las trincheras. Siempre se ha hablado de la imagen de los pibes en las trincheras. ¿Era terrible la vida en las trincheras? ¿Eran trincheras húmedas? ¿Hacía frío? ¿Cómo era la vida en las trincheras? ¿Cómo era una trinchera? Porque la imagen que yo tengo de la trinchera es la de la guerra del 14, la guerra de trincheras. Pero yo veo estos pozos en lo que los muchachos, pozos de zorro que los pibes hacían en Malvinas, y me impresiona. ¿Cómo era la trinchera de Malvinas? ¿Qué pasaba en la trinchera de Malvinas? Era una vida terrible, como vos lo decís, porque Malvinas es un terreno esponjoso. Vos cavás hasta en la roca y sale agua. Ah, vos clavás la pala en el territorio y sale agua. Y sale agua. Es turba. Vos pisás y sale agua. Entonces, esos pozos estaban permanentemente inundados. Sumale el frío. Sumale que los generales no relevaban a la gente.
porque está bien, los metés en una trinchera, pero los vas relevando para que se alivien. No lo hacían. Los tuvieron más de un mes metidos en esos pozos, en una actitud totalmente pasiva. ¿Vos los veías a los pibes? Pero claro, destrozaban a la tropa antes del combate. Fue una cosa realmente absurda. Y después, cuando los ingleses se acercaban, tampoco los sacaron para hacer un ataque o un contraataque que los ingleses esperaban. Está en el documental de los 30 años de la Guerra de Malvinas, que los ingleses decían que estaban despavoridos esperando el contraataque argentino que nunca tuvo lugar. Fue una situación realmente muy difícil para nuestros combatientes desde ese punto de vista. Ojo, frío y hambre y miedo se pasa en todas las guerras. Está claro. Nico, cuando hablamos de frío, ¿era un frío húmedo, un frío que te calaba los huesos, un frío que te entraba por la ropa? ¿Qué soportaron esos pibes ahí? Contale al que nos está viendo en este momento en cualquier rinconcito de Argentina. Mira, eran como dagas que se te clavaban en la piel. Me pasaba a mí que yo no vivía en un pozo de zorro, pero sí tenía los pies mojados porque por caminar en la turba... Eran como dagas de frío. Como dagas de frío. Una vez a un soldado Ludgar me pidió que le comprara una botella de whisky. Después vamos a ir viendo algunas fotos, les vamos a compartir en la pantalla. ¿Qué me decías? A un soldado Ludgar que me pidió que le comprara una botella de whisky, me lo encontré hace unos pocos años en la costa, en Necochea, y me dijo, ¿sabes qué? Gracias a esa botella de whisky, hubo una noche en Malvinas que la dormí completa. Me tomé toda la botella y realmente pude dormirla completa. Realmente nuestros soldados, como decía el mayor Castañeto, eran los héroes de todos los minutos, porque ir a una carga, fantástico, necesitas coraje, pericia, etcétera, arriesgar la vida, pero estos eran los héroes de todos los minutos. ¿Y ellos qué decían cuando entraban? ¿Qué les pasaba a los ingleses cuando se encontraban con nuestros soldados? ¿Qué ocurría? Bueno, una de las cosas que ocurrían es que les quitaban nuestros borceguíes, porque nuestros borceguíes eran mejores que los de los ingleses. Eso está inclusive en el libro del brigadier Thompson. Nuestros borceguíes estaban cosidos y con pegamento. Los zapatos de los ingleses no tenían la costura, solamente el pegamento, y en esa turba húmeda se deshacían. Ellos mandaron, y ahora empiezo con algunas fotos, ¿los ingleses mandaron lo mejor que tenían? Por supuesto que sí, los paracaidistas y los Royal Marines. Era uno de los mejores ejércitos del mundo, y lo sigue siendo. Y a ese mejor ejército del mundo lo hicimos trastabillar, con nuestros soldados de 18 años, con nuestros pilotos, con nuestros oficiales de más baja graduación, porque hay que decir toda la verdad. Los generales y los almirantes no se jugaron en la guerra, no les interesó la guerra. No les interesó a los 4 que estaban en la isla, los 4 generales, no les interesó a los 35 que se quedaron en el continente, que eran soldados profesionales. Y por primera vez había una guerra en Argentina en 100 años y no tuvieron ni la curiosidad de subirse un Hércules y decir, voy a ver cómo es una guerra. Los que sacaron las castañas del fuego son los pilotos, son los tenientes, son los sargentos, son los soldados conscriptos, son nuestros verdaderos héroes. No vino la plana mayor. La plana de mayor no se quiso jugar. ¿Y los ingleses? Y no quiso ir a la guerra. ¿Y los siquiera. ingleses tenían plana mayor? Los ingleses, el caído de más grande rango en la guerra fue el teniente coronel Jones, que, dicho sea de paso, lo abatió el soldado Ledesma, a quien vos entrevistaste hace un par de años acá. Era un generalato de escritorio y era un almirantazgo de escritorio. Por eso no fue como no fue. Si tuviéramos a Owen Crippa como comandante de la Armada, otro hubiera sido el cantar. Déjame compartir con vos algunas fotos que tenemos así, recorremos también en imágenes esta noche. A ver si podemos, Ariel, si podemos. A ver, esta foto, por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, estos son 3 soldados con su armamento, con sus fusiles, en un camión dirigiéndose a una de las posiciones. Me gustó la imagen porque la foto completa son los 3 soldados que parecen los 3 mosqueteros. Así me los quise imaginar románticamente. A ver, vamos pasándole unas imágenes. Esta es una de las famosas pepas con que nos tiraban todas las noches los barcos ingleses. ¿Qué era una pepa? Una pepa es un proyectil de cañón que al principio los ingleses llegaron de día, el 1 de mayo llegaron de día, pero como nuestra aviación les pegó una paliza, empezaron a atacar con los buques solamente de noche, cañoneaban toda la noche entera con estas pepas. El ruido era infernal y esto caía en nuestras posiciones. O sea, así es. Pasame otra foto más, por favor. ¿Esto? Esto es el 1 de mayo, donde se incendia el hangar aeronaval. Acá está justamente Owen Crippa, que conoce muy bien el hangar. A ver, pero describime, porque esta es una foto
a ver ustedes, yo voy a tratar de meterme con ustedes en sus casas, a ver si podemos meternos en esta foto, si podemos entrar con la cámara a la foto, si me harían un favor, porque allí no podemos ver los detalles. ¿Se puede entrar con la cámara? ¿Podemos chupar el plano? Les agradecería. A ver, describile a la gente, ahí estamos, perfecto, perfecto. Este estudio es maravilloso y esto es lo que nos da esta pantalla. Describime algunos detalles de esta foto. Anda al detalle pequeño, Nico. Este es el aeropuerto. ¿Este es el aeropuerto? El aeropuerto, la base aérea Malvinas, como fue rebautizada cuando tomamos las islas. Ahí está el hangar aeronaval, que había muchos barriles de combustible que después del ataque seguían explotando. Perdóname, ¿atrás está la pista que se ve? Así es. Esa era la pista. ¿Esto era el aeropuerto? Esto es el aeropuerto. De acá salían nuestros aviones. Lo que pasa es que vos lo que ves acá es el efecto de las bombas. Pará, ¿de acá salían nuestros aviones a bombardear? No, solamente los Pucará y los Yarmaki. Acá. Kripa salió de acá. En un Armaki. Pero era una pista demasiado corta para que pudieran salir los cazabombarderos. Okay. Porque nuestros generales y almirantes no se preocuparon en alargar las pistas. Nunca pensaron en que iba a haber una guerra. ¿Y por qué estaba todo este barro acá? ¿Por las bombas de ellos? Por el impacto de las bombas. Las bombas de 500 kilos levantaban una montaña de tierra que inclusive llegó a tapar la pista. Dame una foto más de las que estamos compartiendo. Este es un pozo de zorro. Este es un pozo de zorro. A ver, explícame, mostrame los detalles. Una excavación que se la tapa para proteger al que está adentro y que en el fondo está anegada, que tiene agua. Muchos soldados se las ingeniaban, por supuesto, para poner planchuelas que los separaran del agua que estaba debajo. ¿Cuánto podían estar en este pozo de zorro? Bueno, estaban prácticamente todo el día, mientras que no tuvieran actividades como buscar comida, como hacer guardia, como hacer distintos tipos de Ahora, actividades. ¿vos estabas en un pozo de zorro y podías tener contacto directo con los ingleses o acá caían bombas? No, ahí esos pozos de zorro eran bombardeados de día por la aviación y de noche por los barcos. Y después, cuando ya los ingleses se acercan, por la artillería de campaña. Seguimos, a ver, tenemos 4 fotos más. ¿Esta foto? Estos son soldados de la Fuerza Aérea que, fíjate, lucen todos un rosario, casi todos ellos. Nuestros combatientes se reencontraron con Dios, así hayan sido ateos. Yo he encontrado soldados que me decían, yo era ateo, pero en Malvinas me volví creyente. Después volví a perder la fe, porque no se puede estar en una guerra sin aferrarte a lo único que te puede dar esperanza de sobrevivir. Dame unas fotos más, a ver. Esta es la verdadera los foto. 3 mosqueteros. Los 3 mosqueteros. ¿A estos pibes qué edad? ¿22, 21, 18, 22 19 años. 18, 19 Pero años. ojo que los ingleses tenían soldados de 17 años y hasta uno de 16. Andá. Pero por supuesto, en el combate de Monte Longdon murieron 2 soldados de 17 años de los ingleses. Y en el bombardeo a la Ardent, la fragata Ardent, condecoraron a un marino de 17 años porque salvó de morir quemado a un camarada. O sea, esto es una gran mentira de que mandamos chicos a la guerra victimizándolos con esa expresión. Eran jóvenes, sí, pero pelearon como hombres. Y además, en todas las guerras de la historia de la humanidad pelean los de 18 y mucho menos. Es una manera de victimizarlos, de estigmatizarlos, decirle que fueron chicos. Fueron hombres y nos dejaron muy bien parados. Dame una foto más. Este es el padre Natalio Astolfo, rodeado de 2 comandos. El padre Natalio Astolfo había pasado 35 años de apostolado en la Patagonia. Como ves, era bastante viejito ya y sin embargo se pegó con una cinta adhesiva a la cruz en el uniforme y se vino a Malvinas. Era un hombre tremendamente simpático que acompañaba a los soldados, les daba... Se hizo la cruz con tela adhesiva en el... Ahí podés ver cómo está cortada en forma irregular la cruz. ¿Y él se vino a la guerra? Él se vino a la guerra, ya cercano a los 70 años de edad. Dame la última foto, si es que la tenemos aquí. ¿Esto? Esta es la base aérea militar Malvinas, después del bombardeo. El que está en la foto es el Pato Farré, un fotógrafo de la agencia Telam. ¿Hay una foto más? No. Nico, yo me voy a ir a charlar unos minutos con ellos, con estos héroes. Tu libro es un anecdotario constante y de historias maravillosas. ¿Qué historia querés contarle? Acá hay un capítulo que es el 13, El mar vomita fuego. ¿Por qué se llama así este capítulo? Bueno, porque los buques ingleses todas las noches nos bombardeaban, todas las santas noches. Inclusive se sentía el impacto muy fuerte. Yo cuento una anécdota risueña ahí. En la hostería donde nosotros estamos viviendo había un mayor retirado que vino a hacer de buzo táctico voluntario
Y el cañoneo parecía tan cercano que él venía y nos golpeaba la puerta y nos decía, vamos al sótano, vamos al sótano. Y con el frío que teníamos y el cansancio, no, mayor, déjese de jorbar, no vamos nada al sótano. Pero si vos me dejás contar una historia, Sí. te cuento una que realmente creo que sintetiza lo que es el heroísmo, lo que tenemos que contarle a la gente para cambiar este país, para inocularle ese amor a la patria, esos ideales, esos valores eternos que tuvieron nuestros combatientes. Cuando hunden al Belgrano, nadie sabía dónde estaban los sobrevivientes y cuántos había y si había. Entonces teníamos unos aviones viejísimos, que se llamaban Neptune, antisubmarinos y de exploración, tan viejos eran que durante la misma guerra de Malvinas los dieron de baja. Pero en ese momento, cuando hundieron al Belgrano, mandan a los Neptune a buscar a la gente. Y era vital encontrarlos rápido porque se morían de frío, se morían de las heridas, se morían de inanición, de cualquier cosa. Y hay un punto de no retorno en el mar que se llama estar de lotería. O sea, llegás a un punto que si no te volvés, lo más probable es que te caigas al agua. Entonces el capitán Pérez Roca y sus 9 tripulantes conferencian, ¿qué hacemos? Y los 10 dicen, seguimos buscando. Y en ese tramo extra encuentran las primeras balsas. Porque si se hubieran vuelto al continente una noche más en el océano, ¿cuántos más ya en hubieran la muerto? etapa de lotería que se le En llamaba. la etapa de lotería le salvan la vida a 770 hombres y rescatan 23 cuerpos. Eso es lo que tiene que conocer la sociedad argentina, porque lo que necesitamos, Alejandro, para cambiar a nuestro país para mejor, es transmitir estos valores eternos, que son el amor, la misericordia, la bondad, la valentía. Y bueno, se la puedes transmitir a la gente diciendo, sean buenos, sean valientes, sean misericordiosos. La única manera es con los portadores de esos valores, que son los héroes. Los héroes no solo son los portadores de esos valores eternos, sino que son los transmisores, solo ellos los pueden transmitir, con el ejemplo. Yo puedo estar diciéndole a los jóvenes, hagan esto, hagan lo otro, el resultado, vos lo sabés muy bien, va a ser el contrario, le van a tomar alergia. Pero cuando se transmite el ejemplo heroico, de generación en generación, de corazón a corazón, marcando lo que hicieron los héroes, es cuando podemos cambiar a nuestro país. Justamente yo estoy de acuerdo con vos y la idea en este tipo de programas, a mí me sorprende que estos muchachos, estos hombres, no estén durante todo el año dando ese ejemplo. Una nación se construye desde el acto heroico de sus representantes en la heroicidad. Todo país que se precie de tal tiene un héroe o tiene héroes. Y nosotros tenemos estos héroes. Me parece que estos chicos, tenés razón vos, o sea, es mostrar el acto heroico, el acto valiente. Nico, yo me voy a charlar con ellos tres. Son 3 historias increíbles. 3 historias, la de Baruso, la de Martiniano Duarte y la de Owen Kripa, que están aquí, como tantas otras. Les pido que se queden, como sé que están en gran número en este día tan especial, y te agradezco enormemente, Nicolás, enormemente. Yo siento que este programa ha hecho justicia con vos. Sos un buen tipo y en algún punto me parece que te has igualado heroicamente con los muchachos allá. Fuiste a mostrar cómo era la guerra, te agradezco. Y te fumaste, te comiste una operación de la cual ya la gente sabe que era burda, que era falaz, saben lo que sos, y creo que, gracias a Dios, has sido reconocido a tiempo. Porque hay muchos que se van de este mundo y no son reconocidos. Y vos por la gente has sido reconocido a tiempo. Yo lo digo públicamente, yo te considero buena gente. Gracias, Alejandro, te agradezco infinitamente. Gracias, Nico. Gracias a vos. Después charlé con Nicolás Casanseu. Vamos a presentar a estas 3 historias. Quédense y seguimos charlando en esta noche increíble. Este libro, si lo quieren comprar, es el de Nicolás. Lo muestro a cámara 3, en realidad al medio, A Sangre y Fuego, de Nicolás Casanseu. Empezamos a revisar, a repasar 3 de las miles de historias heroicas en Malvinas.
se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. Gracias por estar a cada uno de ustedes. Sé que algunos han venido desde muy lejos. Vos viniste desde Corrientes. De Corrientes. Owen, vos viniste desde Sunchales. Claro. ¿Y vos dónde vivís? Belgrano. En Belgrano. A mí me cuesta mucho, yo soy un viejo entrevistador ya, pero cuando tengo historia como las de ustedes, no sé cómo encararlas. Porque todo lo que yo le pueda preguntar queda chico al lado de lo que ustedes han vivido. Yo los tengo aquí enfrente y voy a intentar de hacer una buena charla con ustedes, que el país los conozca un poco más. ¿Qué tenés colgado en tu pecho, Baruso? Contame. La Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. ¿Esa es la máxima distinción que se le da a un combatiente? Sí. Ajá. Bueno, ahora me vas a contar por qué tenés eso, en tu pecho. Ahí está. Owen, ¿qué es esto que tenemos allí? Es también las cajas. La misma condecoración y la del Congreso y de la provincia de Santa Fe de la Armada Argentina, pero son todas por la misma acción. Ustedes tienen Cruz al heroico valor en combate. En combate. A mi izquierda está José Martiniano Duarte. ¿Eras teniente primero? Teniente primero. Eras teniente primero. Sí, sí. Háblame al micrófono. Hola. ¿Anda el micrófono? No, me parece que no. ¿No? Anda el micrófono, se cayó el micrófono de José. Si no empiezo... ¿Anda perfecto? ¿Me quedo tranquilo? Anda entonces. Contame la historia. Vos eras comando. Sí, yo era el jefe de la primera sección de la compañía de comando 601. Y... No, bueno, no anda José. No anda el micrófono. Yo no lo escucho al micrófono José en el auricular. Bueno, pero no lo escucho yo, a ver si lo corregimos. Ahora empiezo, lo recorro. Si me dicen que está ok, sigo con él. Seguimos con vos, dale. ¿Eras comando? ¿Estabas allí? Sí, y cruzamos a la Gran Malvinas, bueno, y cumplimos varias misiones en la isla Soledad, y en un momento tuvimos que hacer una exploración en la Gran Malvina, cruzamos con toda la compañía cuando los helicópteros van a hacer combustible a Darwin. ¿Cuál es el trabajo del comando? El trabajo del comando es operar en la profundidad del territorio enemigo. Y para operar en la profundidad del territorio enemigo tiene que tener una gran capacidad de supervivencia y un gran entrenamiento físico. ¿Cuántos eran con vos? Y yo tenía 2 oficiales a cargo mío y aproximadamente 27 suboficiales. ¿Qué pasa ahí? Contame tu historia. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, nosotros quedamos en la Gran Malvina y teníamos como misión observar la cabeza de playa en San Carlos desde una altura, la mayor altura que hay ahí en la Gran Malvina, al norte, que es el Monte Rosalí. Yo tenía una patrulla ahí, bueno, la descubren. Entonces tenemos que buscar otro puesto de observatorio. No nos podían llevar de vuelta a Puerto Argentino. Nuestro jefe de compañía, el mayor Castañeto, no tenía medios de transporte para llevarnos. Entonces nosotros nos autoimponíamos misiones en la isla Gran Malvina. Y una importante era observar los movimientos del enemigo en la bahía de San Carlos. Ahí entras en combate con el enemigo. Cuando vuelvo de un reconocimiento para buscar un puesto de observatorio, entramos en combate a muy corta distancia con una patrulla del SAS. ¿El SAS qué es? Contale a la gente. El Special Air Service, que es un
una fuerza especial, son comandos ingleses. Entrás en combate con ellos. Entramos en combates y le produjimos un muerto, el capitán John Hamilton, y le tomamos un prisionero, un cabo primero que se llama Ray Fonseca. En ese caso, quien mata a Hamilton sos vos. No, es el equipo, la patrulla, que éramos 4 hombres, ellos eran 4 también. Nosotros veníamos, lo que yo siempre destaco es que mi gente venía muy bien porque nosotros llegamos a 2 metros prácticamente, a 1 metro de una patrulla del SAS, que es una de las tropas de élite más importantes del mundo. Quedar a esa distancia de un equipo de élite quiere decir que ustedes habían hecho un trabajo perfecto, no los habían visto ni escuchado, nada. Ni nos habían detectado y bueno, y nosotros los detectamos primero, afortunadamente. Y acá se produce algo para que ustedes también entiendan lo que es la guerra, ¿no? Contame qué ocurre al tiempo. Ya termina la guerra, bueno, ¿qué pasa con la viuda de Hamilton? Te tengo que contar un poquito antes. A ver. Cuando nosotros, esto fue el 10 de junio, sí, este combate. A Hamilton lo velamos con todo lo que se especifica para un oficial del ejército argentino. O sea, lo toman el cuerpo... Con todos los honores. Con los mismos honores que un soldado argentino, ustedes despiden los restos del soldado con la bandera inglés. Inglesa, sí, con los toques que corresponden a un oficial del ejército argentino, etcétera, etcétera. Con un cordón de honor. Cuando llegan los ingleses, tienen que parlamentar con el coronel que estaba a cargo de esa guarnición. Como yo dependo de Puerto Argentino y no de ahí, el coronel me hace estar en la reunión. Y yo salgo y no habían hablado del tema del prisionero ni del cuerpo de Hamilton. Te pido, José, que vayamos más rápido para que también pueda charlar con ellos. Le digo al coronel, le doy la plaqueta de Hamilton, le digo que tengo un prisionero. Cuando ya habían caído ustedes prisioneros. Sí. Ajá. Y le digo que estaba muy orgulloso porque y le cuento el desempeño del capitán Hamilton en el combate, que trató de envolvernos por el flanco, que para mí era un honor haberme batido con un soldado. A los 20 años, me invitan de Londres que la viuda quiere hablar conmigo, la viuda de Hamilton. La viuda del capitán Hamilton quería hablar con vos, sí, quería conocerte. Me quería conocer. Y bueno, yo hablé en ese momento con el agregado militar de Inglaterra en la Argentina, que éramos amigos, que era veterano de guerra también. Le pregunté cómo venía el asunto, me dijo que vaya tranquilo, que no había ningún problema. El agregado militar argentino en Londres, que era el coronel Anchus, se ocupó muchísimo. ¿Y te encontraste en Londres con la viuda? Con la viuda. Bueno, fue en la agregaduría militar argentina en Londres. ¿Y cómo fue ese encuentro? Espectacular, muy bueno. El periodista, lo que me queda grabado, el periodista nos presentó y le dijo: señora, él es el que mató a su marido héroe. Y Victoria Carter me dio la mano, me sonrió y le dice al periodista: pero él no es un asesino, es un soldado que peleaba por su patria. Y bueno, a partir de ahí hablamos una hora seguida de John Hamilton, de cómo se conocieron, de cómo se despidieron. Eso es la guerra también, ¿no? O sea, reencontrarte después de 20 años, José... Pero te cuento un poquito más, porque a raíz de lo que te decía Nicolás, cuando a mí me toman prisionero, se me presenta un oficial inglés y me dice: ustedes son comandos, nosotros somos comandos y tenemos orden de darle tratamiento especial. A partir de ahí era todo: sorry, excuse me, please. Me vinieron a decir que nos tenían que registrar, pero no. Me bancás un poquito, sí, que sigo con ellos, José, porque si no se me va la noche. Sí. Y quiero, son los 3 invitados de honor y quiero que las historias tengan el mismo tratamiento cada una. Owen Cripa, que está a mi derecha, vivís en Sunchales, Owen, ¿no? En Sunchales. En el Pago. Bueno, vos tenés tu historia está en la televisión, creo que en Nat Geo o en History, ahí se ha hecho un trabajo especial sobre la Fuerza Aérea Argentina. Piloto naval, History, ¿no? Piloto naval.
Y llegaste, no habías llegado a la isla ni bien había empezado la guerra, llegaste al tiempo. No, porque yo había sido dado de pase los primeros meses del año a la escuadrilla de A4. Yo venía de la primera y cuando se larga la guerra, que se larga en el mayor de los secretos, mis compañeros de escuadrilla embarcan en el portaaviones y se produce la Operación Rosario y yo me entero por radio de qué estaba ocurriendo. Entonces comienzo inmediatamente a pedir volver a la primera. Tengo que insistir varias veces, porque yo estaba en condiciones de volar el Maki. ¿El Maki qué es? ¿Un avión de entrenamiento ligero, de ataque liviano? Es un avión monoreactor italiano que tiene alguna capacidad de ataque. Alguna capacidad de ataque, pero que se podían hacer cosas. Para que vos tengas una idea, Alejandro, la aviación naval llevó todos los aviones que tenía Malvinas. Hasta los Turbo Mentor de la Escuela de Aviación Naval estuvieron trenzados con los Harriers. Hasta los Turbo Mentor. Hay fotos. Consigo finalmente que me acepten ir a esa escuadrilla. Consigo finalmente que me acepten ir a Puerto Argentino. ¿Vos querías ir al combate? ¿Sabes por qué? Porque no me hubiese perdonado nunca no haberlo hecho. Y estaban mis compañeros haciéndolo. Y yo no era piloto de la escuadrilla, entonces era como un extraño. Costaba que yo fuera aceptado por mi comandante, que después terminamos siendo grandes amigos, ¿no es cierto? Pero en ese momento él prefería llevar a su piloto, como era lógico. Yo consigo, mirá vos lo que son las casualidades, entrar a Puerto Argentino recién el 17 de mayo, que coincide con el Día de la Armada Argentina. Y posterior a nuestro aterrizaje, porque fui en un avión de transporte, porque ya habían cruzado los aviones de combate, inmediatamente los aviones de transporte, un valor impresionante, porque te imaginas, no tenían con qué defenderse. Los F-28 y las chanchas de la Fuerza Aérea. ¿Cómo salís al combate? ¿Cómo salís, la famosa acción de entre tantas que tuviste? ¿Cómo es que salís a tu Maki y vas al combate? ¿Cómo fue tu bautismo? No, porque el día anterior, después de volver de una de las misiones, los Harriers nos habían interceptado y habían producido unas pequeñas averías en uno de nuestros aviones. Esa noche nos quedamos trabajando en medio del campo, la tierra, el barro, como decía José. No teníamos electricidad, no teníamos luz con linternas, eran condiciones muy terribles. Nosotros vivíamos todo el día en esos pozos de zorro. Sí. Así que a la mañana temprano yo ya sabía que Esteban estaba en San Carlos, porque Seineldín estaba alrededor nuestro y venía a tomar mates en nuestra cueva. Y esa madrugada, las últimas comunicaciones de Esteban son informando que van entrando buques y que él se está replegando en combate. Y teníamos que esperar que amaneciera para poder salir. Y cuando llegamos al avión, yo me voy con Talarico, un compañero mío, que le digo, vos me vas a acompañar. Coincidió que durante toda la guerra, yo si bien no estaba en la escuadrilla, siempre fui el de mayor jerarquía del grupo. Ahí agarrás tu Maki y salís a bombardear la flota inglesa. No, ahí yo llego... Y cuando voy al comando a pedir instrucciones, que no había ninguna instrucción porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando, cuando decía Nicolás, no hubo planificación de la guerra, Alejandro, teníamos que improvisar. Nuestros superiores, no los comandantes directos, porque los comandantes directos estuvieron al frente nuestro y se jugaron, como nosotros, pero los superiores que habían lanzado esta guerra no habían planificado la guerra, se había planificado perfectamente. Y Busser la llevó a cabo de forma magnífica a la Operación Rosario, lo que decía hoy, que aquí no allá, Seineldín allá. Y la orden se cumplió a rajatabla. Pero después no se había planificado. Los primeros días que yo digo que quiero ir volver a la escuadrilla para ir a combatir, me dicen, pero no, Cripa, si no vamos a ir a una guerra. Owen, ¿qué pasa? Contame el hecho, así después quiero volver otra vez a charlar con cada uno, así después voy a nuestro compañero también. Contame, ¿qué pasa cuando salís? O sea, por primera vez, salís al ataque. Yo había planificado un rumbo de aproximación. Voy solo, que va contra la doctrina, porque primaba saber qué estaba pasando ahí. No teníamos más noticias desde la medianoche y eran las 9, 10 de la mañana de Esteban. No sabíamos. ¿Solo a qué le llamás? ¿Solo tu avión? Yo y mi avión. ¿Solo? Yo y mi avión. La doctrina dice que solo no se puede ir, iba solo. Sí, un avión de combate. ¿Qué pasa ahí? Con orden de disparar a todo helicóptero que se me cruzara. Ni bien cruzo las primeras estribaciones de Dos Hermanas, yo ya veo combate
¿me entendés? Veo un helicóptero incendiándose, tropa escapando por el terreno, se ve que cuando sienten el ruido de mi avión aproximándose, el otro helicóptero empieza a escapar. Entonces, si bien yo tenía la orden de tirar, por lógica dije, estos son helicópteros propios. Perdóname, Porque cuando cada siempre el situación- helicóptero pierde en una batalla aérea contra un avión, por más que sea un monorreactor. Depende, Bien, en pero ese tiene caso... menos ventajas. Listo, en ese caso gira el helicóptero y vos qué haces ahí. Decidís no tirarle a esos No, helicópteros. porque supongo, estimo, por la situación que es propia tropa, que nosotros llamamos propia tropa a nuestros compañeros. Ok. Paso por arriba de ellos, cuando quiero llegar a San Carlos no puedo llegar porque hay niebla, salgo hacia el mar pensando, yo soy conocedor de que es una operación anfibia, todo el apoyo que necesita. Hay gran cantidad de buques para llevar a cabo esa operación. Yo los esperaba afuera, mar afuera. Yo salgo mar afuera y no veo nada. Un día plácido, bucólico, viste que me extraña, digo, ¿dónde están? Entonces empiezo a navegar hacia el estrecho, hacia San Carlos, pero dentro del estrecho, y ahí recién empiezo a ver los primeros barcos ingleses. Pero yo quería llegar exactamente a San Carlos, porque yo sabía que Esteban había abandonado esa posición. Vos y sabías yo no que en sabía algún lugar estaban, además. no sabía que había ahí, ¿me entendés? Cuando voy llegando veo un helicóptero en estacionario, que hace pocos días yo me encuentro con ese piloto. Cuando me desprendo para tirarle, veo todo el despliegue de buques. ¿Qué viste ahí? Vi cantidad de buques, vi movimiento de lanchas, Muchos buques. muchos buques. Entonces decido atacar el buque en vez de tirarle Pará, al helicóptero. mientras tanto estabas solo, Solo, en un avión solo, y ves toda la flota inglesa. sí, Solo. sí. No pensaste 2 veces que estabas solo, nada. No, No, no sí. pensaste pegar la vuelta, no, digo, para dar apoyo. No, al- no, pensé que era más importante dejar fuera de servicio un buque que derribar un helicóptero. Te tenías que meter en ese enjambre de buques. Sí, ¿Qué hiciste? bueno, pasé muy cerca, como te digo, muy cerca del helicóptero, 6 metros. 6 metros. ¿Le viste la cara al Yo piloto sí, inglés? él no. Yo sí a él. Yo vi el gesto de él. Él no me vio. Él vio que ya iba mi avión hacia el barco, él me cuenta, dice, yo vi que vos ya pasabas y empezaste a tirar. Pero ahí él da la alerta y me empiezan a tirar del buque. Cuando Nicolás dice, se metió, qué valiente, se metió entre medio de todos los barquitos, a pesar de que son microsegundos las cosas que van sucediendo, yo llego a pensar ahí, y hasta más te digo, me sonrío, digo, Dios te perdonó, pensé cuando él... ¿Qué edad tenías ahí, Owen? Era en el 82, tenía 31 años. ¿Y qué hiciste ahí en el medio? ¿Disparaste, le pegaste a un par de barcos y te fuiste? Le pegué al primero que vi, no elegí. No sabía qué barco le estaba tirando, sabía que era un barco de combate, pero no sabía cuál estaba tirando. Inmediatamente que termino de tirar, tengo que recuperar, porque si no me lo trago al barco. ¿A qué velocidad ibas más o menos? Más o menos 500, 600 kilómetros. Ujú. Y ahí pienso que si giro para regresar, para volver hacia el estrecho, yo les iba a presentar un blanco muy fácil, me iban a poder bajar como una paloma. Entonces ahí yo decido escapar metiéndome entre medio de ellos. Pero es por una cuestión de supervivencia, no de extrema valentía. No te Eso podían quiero- tirar porque si se Pues tiraban, claro, se tiraban pegan entre ellos. se pegan entre ellos. Pero acá quiero aclarar, salir totalmente de lo que vos me estás preguntando y quiero hacer una pequeña acotación. Vos recién hiciste un reconocimiento a Nicolás Casanseu. Si Nicolás Casanseu hubiese tenido un comportamiento no acorde en la guerra, no estaría sentado con nosotros. Ahora vuelvo con vos, Owen. Roberto Baruso, ¿vos tenés una calle a tu nombre? Una calle en mi pueblo sí. En Riachuelo. Y en la ciudad de Corrientes, donde vivo, tengo Tenés un busto. busto. Tiene un busto en una plaza y tiene una calle. Así es. En vida. Bueno, hermano, a ver, empiezo con vos. Lo que ustedes vivieron, tanto Duarte, que está a mi izquierda, como Owen Cripa, como la que va a contar Baruso, son 3 historias de cine. De cine. Yo lo miro acá al héroe de Duarte, son de cine. Lo que él vivió, todos, los 3 de cine. Empecemos. Suboficial vos. Cabo Cabo. de infantería, sí. ¿Edad que tenías ahí, Baruso? 22 años. 22 años. ¿Qué pasó, hermano? Contame tu historia. Sí, bueno, yo tenía, era jefe de grupo y salto directamente a la fecha en que se desarrolló los combates
que fue en Montequén. ¿Vos estabas en Montequén? ¿Dónde estabas ahí? No, estaba cubriendo, digamos, como brindando seguridad a un grupo de helicópteros que dormían ahí, pernoctaban. Sí. Bueno, ahí atacan por primera vez, y por primera vez veo las aviaciones, atacan a los helicópteros. Y bueno, fue nuestro primer entrar en combate. Y una esquirla, un alambre, no sé qué parte de la bomba, me entra en la mano y me recorre hasta por acá el alambre. ¿Se te metió la esquirla dentro del alambre, dentro del brazo? Un alambre, todo así en el brazo. Entonces viene un capitán Olivera y carga un poco de mi soldado y lleva a Darwin, donde ya se estaba librando el combate del Regimiento 12. De ahí me dijeron que espere, que me iba a mandar un enfermero o algo para que ver qué me podían hacer. Y bueno, tuve que replegarme hasta Monte Challenger y me contacto con un sargento primero, me dice, no, tenés que ir al Regimiento 4 que se acaba de replegar a Monte Harrier. Así que fui a Monte Harrier, pero ya tenía el brazo hinchado totalmente y muy hinchado. Y en ese momento atacan, cuando llego a Monte Harrier atacan las aviaciones, una serie de carritos de comida. Y salen corriendo los soldados y caemos todos y uno de ellos me pisa esta parte. Y ahí revienta todo. O sea, a mí no me curó ningún soldado, ningún médico, nada. Yo fui hasta la enfermería y encontré una penicilina en polvo, sin saber que eso se colocaba en el líquido y se le inyectaba, y me colocaba el polvito. Así me curé. Y estando supurando el brazo, comenzaron los bombardeos de noche de parte de los barcos, bombardeo naval, y bueno, lo lógico era que nosotros tenemos que ocultarnos de la bomba, si era posible. Pero en ese medio del bombardeo, una de las bombas hacía impacto y herían de suma gravedad a los soldados, y el dolor desesperante salía. Yo dejaba mi fusil y en el medio del bombardeo salía a buscar a esos soldados que, bueno, hoy en día tengo la oportunidad de encontrarme con ellos. ¿Ahí encontrás Echeverría? Claro, el teniente Echeverría era el 11 de junio ya, él estaba en la parte alta del comando, de la parte del comando, digamos, del Regimiento 4, él era oficial de inteligencia. Y bueno, yo para llegar a él realmente tuve que pasar por una situación... ¿Qué pasa? Y a tu compañero Echeverría lo hieren. Claro, él no estaba con él yo. Él estaba solo con un grupo, un cabo Adalia y otros. Y entonces yo decido ir a ayudar o a rescatar, digamos, a Jorge. ¿Y cuando llegaste qué tenía? Él estaba detrás de una piedra y en ese momento que yo llego me empiezo a observar, digamos, que le tiraban de todos los ángulos. Entonces yo empiezo a disparar y a dejar fuera de combate a las personas que le disparaban. Ellos tiraban contrasante. Hasta que uno de ellos le dan en la pierna, porque le pegaron 5 impactos. De bala a Echeverría. Entonces le pegaron en la pierna primero. Vos lo querías salvar, Echeverría. Vos viste que le estaban tirando, vos le tirabas a los ingleses que le tiraban a él. Claro. Yo tenía un visor nocturno y con ¿Un visor nocturno que se lo habías robado a los ingleses? A los ingleses y a uno que maté. ¿Mataste a un inglés y le robaste el visor nocturno? Claro. Y, o sea, ahí igualaste porque ¿qué te pasó cuando te pusiste con el visor nocturno? ¿No podías creer? Y no podía creer, era algo realmente increíble. ¿Nunca habías visto un visor nocturno vos? No. Pero ese hombre que yo le maté tenía prendido el visor nocturno, digamos, y era con un verde clarito, pero diferenciamos perfectamente el argentino y el inglés. No lo puedo creer. Entonces, sí, no lo puedo creer. Y claro, pero ahí donde sentí miedo, porque ellos todos tenían visores nocturnos, nosotros no teníamos, nosotros no veíamos nada. Entonces empecé a observar, digamos, quiénes son los que le disparaban a Jorge, que ya lo tenía identificado. ¿Con el visor nocturno inglés vos? Claro. Baruso. Y con el fusil, nada más que cambiaba el calibre. El calibre, el FAL mío era 7.62 y el de él era... 5.56. 5.56, una M16. Entonces tuve que adaptarme y tratar de suministrar la poca munición que tenía porque la bala argentina no le caía a ese fusil. Y bueno, entonces le maté a uno primero, después apareció otro, le maté al otro y de golpe... ¿Cómo lo matabas? ¿Le tirabas al bulto o apuntabas?
No, apuntaba. Eso es una reliquia. El visor nocturno es una reliquia. Tiene todo en ángulo. Cuadriculado. Yo le apunto de donde ¿Vos quiero. sentías, Baruso, no podías errar con eso? No, no podía errar. Mataste 2 y... Y claro, y en ese momento, del otro lado me empiezan a tirar contrasante y realmente no me mataron porque tengo un Dios aparte. Y desde donde estaba Jorge, él le dispara a ese inglés y lo mata. Entonces yo agarro, salto y le agarro la chaquetilla y lo llevo atrás de una piedra. Claro, el problema es que ya éramos 2 y la piedra medio que para 2 no era. Estábamos medio expuestos. Entonces le pregunto a mi teniente primero, ¿qué le pasó? Me dice, no sé, no siento nada, no siento el cuerpo, pero era como que le costaba pararse. Entonces yo le empujo. 7 tiros, José. Le empujo contra la piedra, pero lo lindo es que estábamos rodeados de los ingleses. Era un combate cercano, cuerpo a cuerpo. ¿Ahí le das whisky? No, en otro lugar que le arrastro más después. Entonces saco mi cuchillo y le empiezo a abrir el pantalón porque tenía todo negro. Por la bengala, todo negro. Pero también estaba todo negro la nieve. La sangre. Claro, negro, todo era negro. Y dije, yo, bueno, este hombre se me está desangrando. Y cuando vi los orificios, agarré, le saqué el cordón de la chaquetilla, le até la pierna, le hice los primeros torniquetes y le agarré la chaquetilla y le empecé a arrastrar. Después le dije si él se podía levantar. Y bueno, se paró, me agarró el hombro y bueno, hicimos unos metros hasta que... porque es una neblina. Yo no sé si era neblina del tiempo, del clima o de la pólvora, de los disparos. Hasta que apareció una silueta de golpe y disparó. Pero la bala me vino todo en la cara. Ligó Jorge. Ligó Jorge. Entonces yo disparo, le pongo fuera de combate a ese tipo y bueno, ahí sí se cae. Se cae y se cae mal. Y me dijo, dame agua, dame agua. Pero, y yo saqué mi botellita de whisky y le di. Lo que quiero resaltar es la grandeza de este hombre, porque él se estaba muriendo, estaba hecho un colador, estaba sangrando por todos lados, pero él tenía una paz, tenía todo lo que a mí me faltaba. Él tenía una tranquilidad y tenía una paz. Roberto, déjame morir aquí. Te pido por favor abandoname, escapate vos que podés. Que no sabía si iba a poder escaparme. Sí, creo que lo que sí estaba seguro es que no me iba a perdonar. Si lo dejabas. Si lo dejaba y lograba escaparme. Eso es una cobardía total. Entonces, él me agarra de la chaquetilla y me abraza y me dice, Robertito, déjame, te pido por favor, déjame morir, estoy en paz con Dios y conmigo mismo. Y en ese momento, bueno, imagínate, 22 años, le puse mi cabeza acá en el pecho, en el medio del combate, y me eché a llorar desconsoladamente, confieso, ¿no? Porque ese hombre me transmitía paz. Él es mi jefe, él es el jefe que yo siempre soñé tener. Por eso, si me mataba, iba a ser una muerte realmente digna de jugarme por un tipo como Jorge. Hace poco estuve en la casa de él. Lo salvó, ¿no? Vamos a ver, porque no saben cómo terminó la historia, lo salvó. Sí, vive en Tucumán. Lo salvó, Baruso, lo salvó, vive en Tucumán, lo salvó y te encontraste. Después de 20 y pico años te encontraste con él, ¿no? 24 ¿Sabés años. que no está escuchando y no está viendo? Sabelo, olvídate, ¿sabés cómo está? Seguro sí, está viendo. Sí, Jorge. Escuchame, hermano, ¿y qué pasó cuando, y vuelvo otra vez a picar con cada uno de ustedes, qué pasó cuando te desarman? ¿Es cierto que sacaste un cuchillo contra los ingleses? Dijiste... No, a mí, cuando él cae contra la piedra así, a mí se me termina la municiones de mi fusil inglés. Pero tampoco tenía mi fusil argentino. Entonces comienzo a observar por el visor nocturno y bueno, yo veía que había una figura inglesa que se desplazaba porque ellos tomaban por escalones. Un grupo tomaba un escalón, lo consolidaban y se quedaban. Avanzaban otro, le sobrepasaban, le consolidaban eso y así. Claro, yo lo que no sabía era cuántos escalones había de consolidación. ¿Y agarraste un cuchillo? Yo tenía mi cuchillo. ¿Y qué hiciste? Saqué mi cuchillo y dije yo, bueno, me van a matar. Pero vamos a ver cómo morimos. Yo...
no me iba a entregar así nomás. Vamos a ver cómo morimos. Claro, porque yo estaba seguro que me mataban. Hasta que por ahí vi la silueta, por la bengala, vi la silueta que apareció del inglés y realmente me quedé en blanco. Me quedé, reconozco, dije, acá me matan. Y el tipo se acercaba con una Sterling también, visor nocturno, todo, y dije, yo qué raro que no me hayan tirado de lejos. Se acercaba, se acercaba, se acercaba, y entonces yo levanté la mano. ¿Y? Y se acercó y con el caño y el fusil, que son cortitos, me golpeó así, yo largué el cuchillo, por la duda. Y ahí aparecieron 3, 4, 5 más. El hombre bajó el fusil y me abrazó. ¿Te abrazó de qué? Me abrazó. Me jodés. ¿El inglés te abrazó? Me abrazó, sí. Sigue siendo mi enemigo, Fantino. Sigue siendo mi enemigo y lo van a hacer siempre. Yo no me abrazo con ningún inglés. No quiero saber nada con los ingleses. A pesar que ya pasaron 33 años de la guerra. Pero ese abrazo sentí como si fuese mi padre. Y me eché a llorar en su brazo. Apretado contra él, me eché a llorar. Porque esa era la impotencia que tenía. Primero, Jorge se me estaba muriendo. Este hombre que me abraza y me dice, ok, argentino. Y me abraza como diciéndome, mira, dejate joder, esto ya terminó. Bajó el arma y todos los otros que estaban ahí bajaron su fusil. Agarró mi cuchillo. Quiero ser algo suave por el programa, ¿no? Decilo. Yo estaba totalmente ensangrentado. Mi cuchillo estaba totalmente ensangrentado. No intenté pelear con el cuchillo. Estaba totalmente ensangrentado. Entonces él agarró mi cuchillo, se limpió por el pantalón y le habló a sus 4 o 5 soldados en inglés. Todos bajaron el arma y vinieron y me palmearon. Al otro día, porque ya faltaba poco para que amanezca, me ayudaron me pidieron que junte los muertos. ¿Puede creer que yo empecé a juntar los mismos muertos que yo mataba? Y un canoso, colorado, pecoso me dijo, tuviste suerte. Nuestro jefe, maneja un código de honor. Al que se le encuentra en el campo enemigo combatiendo por un camarada, se le perdona la vida. O sea, me siento un hombre elegido por Dios y por mi patria. Me siento un... Me pidió que lo apoyara para no quebrarse, me estoy muriendo. Sí. Y para mí, Jorge realmente es un padre, un hermano. Qué bárbaro, bueno, ¿eh? Y qué yo... La historia de todo, la historia de Duarte, estos 3 son verdaderos héroes, como todos ustedes están del otro lado viéndolos. Y vos volviste, Owen, porque él cuando se estaba yendo del ataque, vos volviste para hacer un croquis donde estaban los aviones, los barcos para avisar. Porque me mataste con tu historia, a pesar de que la conozco. No pensé que se iba a animar a contar todo, ¿viste? Medio que transamos algunas cosas como para que accediera a venir. Entonces dije, no vamos a tocar esto, no vamos a tocar aquello, pero fantástico. Estás emocionado, Owen, estás emocionado. Sabes que si yo volvía y decía, hay muchos buques, había muchos estúpidos en ese lugar, y seguramente me van a decir, está bien, Owen, 4 o 5, y yo había visto más, pero quería llevar algo para decir acá, esto es lo que está pasando. En la última parte inclusive me lanzan un misil, que me lo lanza el carguero, ¿cómo se llama? Bueno, un barco carguero. Fearless. El Fearless. Él me lanza un misil. Cuento hasta tantos segundos, hago la maniobra, porque era un misil convencional, hago la maniobra de escape. Pará. ¿Tenías un misil que veía que se te venía contra el avión? No, que me lo disparan. Yo veo que disparan un misil. ¿Y esquivaste ese misil de qué manera? Y hago una maniobra para esquivarlo. Pero yo pensaba que saltaba la península, iba hacia la bahía de Ruiz Puente, y digo, pues yo quería escapar hacia ahí, pues digo, pongo esta pared de tierra entre los barcos que me están tirando y mi avión.
Pero cuando paso a la bahía de Río Puente me encuentro con más barcos ingleses. Entonces voy escapando otra vez hacia la zona que se llama Corral del Zaino. Y cuando pienso esto, digo, si digo que hay muchos, van a decir 4 o 5. Entonces giro hacia la posición que yo iba a entrar inicialmente. Me pongo a girar ahí, a observar y dibujo en mi anotador de rodillas. Hago un croquis así, donde están los Ibas en barcos. tu avión dibujando, hace una cosa, mona. Es Luke Skywalker cuando, o sea, directamente, no se Pero puede te creer. cuento una anécdota. Hace pocos años atrás, yo aviso pues, que iba a ir a visitar el Museo de la Aviación Naval en la base aeronaval Comandante Espora, que los invito a que vayan a visitarlo. Cuando llego ahí, me recibe que estaba como director del liceo, el padre de un piloto que había estado a mis órdenes ahí, Medici. Y me dice, tengo una sorpresa y un regalo para usted. Y trae una fotocopia, lo habían guardado. Al croquis. Te juro, del croquis que yo había hecho, lo tengo en mi casa. Tengo la fotocopia del dibujo que yo había hecho. Qué Yo quiero una increíble. fotocopia ese de croquis, Sí, te lo la voy a quiero hacer poner en mi llegar. oficina. Te lo ¿Me voy a hacer prometés? llegar. Sí, Por seguro. favor, me la autografías. No, aparte, hay muchas cosas que te quiero hacer llegar. Qué Hay muchas lindo, qué historia. José, ¿y qué pasa con estos actos heroicos? Bueno, vos fuiste comando, lo que contaba Baruso, lo que estaba contando Owen. ¿Viste lo que decía Nicolás? Ustedes son héroes, che. ¿De dónde se puede contarle, cómo se comunica a la sociedad este tipo de actos, este acto heroico? ¿Esto es contagioso? ¿Vos crees que es contagioso el Sí. acto heroico? Sí, porque el heroísmo se organiza. Anda despacito. El heroísmo se organiza. Se organiza. Se organiza y se muestra a través del ejemplo. Cuando uno tiene un jefe, como Echeverría, tenemos un cabo como él. La honestidad, el honor, el valor se organiza. En la organización militar entendemos que es así. Un buen jefe tiene buenos soldados. Un buen jefe tiene buenos soldados. Sí, seguro. Un buen jefe tiene buenos soldados. Y es lo que pasa. Y lo que decíamos con ellos antes de entrar, a los pilotos, a los comandos, nos exigían valor part-time. Es muy importante lo que está diciendo, ¿eh? Es muy importante, es importantísimo. Ellos tenían los 2 minutos sobre Tokio, esos 2 minutos que tiene el piloto, que está... Eso te va a Nosotros dar una teníamos, desde pauta. que salíamos de las posiciones, estábamos infiltrados, pero los que estaban en primera línea, en los pozos, tenían que demostrar valor las 24 horas de Full los time. 60 días que Brillante tuvieron. lo que decís, tenés razón. Vos sufriendo tenías 2 todo. minutos 2 ahí minutos. a todo Yo nada. después estaba Y en yo mi tenía cueva. las horas que tenía o los días que tenía fuera, pero estaban ellos 24 horas. las 24 horas plantados ahí, completas. plantados en ese barro permanente. Ahora, eso, y yo volví a Malvinas el año pasado, y vos encontrás restos del combate entre las posiciones, o sea, te digo, vos, viste que la escena del crimen, la escena de combate la ves ahí, ves munición inglesa, vainas servidas inglesas y vainas servidas argentinas entremezcladas. Ves el túmulo que han hecho para marcar donde murió el sargento inglés tal o el soldado inglés tal y la cruz con los soldados ingleses que murieron y los lugares donde murieron los soldados argentinos. Y vos decís, claro, hay munición mezclada, hay ropa metida entre las... O sea que esta gente combatió y se fue replegando entre el 10, el 9, el 10 de junio al 14 de junio. Se entabló una batalla infernal ahí. No, pero ustedes han escrito historias. La historia militar mundial tiene nuevas páginas a través de lo que ustedes han dado en las islas, más allá de sus actos heroicos. Ahora sigo, me quiero tomar un minuto. Ayer me llamó Gabriela Cosifi. Gabriela Cosifi es una de las directoras de revista Gente y tiene una causa muy particular, porque hay 123 cruces en Darwin
cuyas placas no dicen nombres propios, simplemente dicen soldado argentino, solo conocido por Dios. Estos 123 soldados que cayeron fueron enterrados como NN porque no tenían placas identificatorias. Hace años que hay un grupo que se llama Madres de Malvinas que le han pedido infinidad de veces al gobierno. Yo sé que Rossi debe estar viendo el programa porque lo ve. Y si no, le van a contar. O a la gente del gobierno, no sé si Cristina estará viendo, creo que no, tiene mucho laburo, Máximo, o Parrilli, o Guado de Pedro. Yo sé que Guado de Pedro ve el programa. Porque estas 123 madres se van muriendo. Y no han podido ni siquiera llevarle un ramo de flores, ni siquiera saben dónde están sus hijos, si es uno de sus hijos los que están en estas 123 placas que dicen NN. Así que le están pidiendo una mano enorme. Directamente hace 33 años que esperan saber si sus hijos están enterrados ahí. Sería bueno si alguno del gobierno tiene ganas. O sea, tal vez no gane ningún voto, muchacho, con esto, pero se van a sentir mejores personas. Darle una mano a esta gente. No me llamen a mí, llamen a Cosifi, que además de ser una extraordinaria periodista y manejar revista gente, le da una mano a las Madres de Malvinas. Si tienen ganas, lo hacen. Está pasado el